¿Qué tal, amigos y amigas de Wiyaricuy, el programa de carácter nacional e internacional que se difunde por nuestra extensa red de estaciones de el Perú, de América y de todo el mundo? Bienvenidos a esta ocasión especial. Esta es una semana especial para nosotros porque cumplimos con el objetivo que tenemos también, que coincide con el objetivo del milenio, de poder trabajar en pro de una mejor forma de vida para los seres humanos, cuidando la naturaleza, cuidando a las personas, el comportamiento de las personas, en fin, nuestros objetivos en cuanto a la ciencia son claros y precisos. Hoy vamos a dar la bienvenida a nuestros amigos de IPROGA, que es una entidad que se ocupa del trabajo esencialmente del agua. Y el agua es un elemento fundamental para la vida humana. Este programa se produce desde nuestra región en el Perú, Tacna. Adelante, Rubí Rivera. Desde la región Tacna, saludando a todos nuestros amigos y amigas en este día. Es un día muy especial porque definitivamente tenemos visitas, como también amigos y amigas que nos visitan, y tenemos una transmisión no solo nacional, sino también internacional. Y tocaremos un tema sumamente importante, ¿no es cierto, nuestro amigo Henry? Así es, efectivamente, el tema que nos ocupa esta semana, porque no es este día solamente, es el agua, el motivo del Día Internacional del Agua. Y es tan importante para los peruanos que hay instituciones que le dedican íntegramente sus esfuerzos a hacer esto. Una de esas instituciones que maneja mucho el tema del agua es IPROGA, que vamos a hablar a lo largo de nuestros programas de sus preocupaciones y sus objetivos y misiones que tiene. Por eso hemos invitado a el presidente de IPROGA para que esté con nosotros en este primer encuentro que tenemos de esta semana del Día Internacional del Agua. Y, cómo no, a través de nuestra amiga y compañera también, miembro del grupo académico de Wiyaricuy, Fanel Guevara. Fanel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Porque el programa lo vamos a sacar a las 8 de la noche en un horario de carácter familiar. Entonces, buenas noches, qué gusto de saludarte. Buenas noches, Laureano, qué gusto de tenerlos acá. Muy buenas noches. Nosotros como Instituto de Promoción para la Gestión del Agua y en conjunto con Wiyaricuy hemos organizado la Semana del Agua. Y es una semana muy especial porque justamente desde IPROGA hemos convocado a todas las mujeres que se ocupan de la gestión del agua. Y esta semana justamente las conferencistas centrales son mujeres. Mucha gente piensa que las mujeres solo hacemos trabajos muy simples, muy nimios, o solamente somos amas de casa. Pues ahora demostramos que también estamos en la ciencia, estamos en la gestión, estamos en la visión del territorio y estamos en la propuesta. En esa medida, el Instituto de Promoción para la Gestión del Agua, que está presidida por Laureano del Castillo, quien es un experto en el tema y en los temas legales que se refieren al agua, justamente va a dar las palabras inaugurales y va a señalar la importancia del Día del Agua y de este tema para nuestro país, ¿no? Dejo en las palabras al doctor Laureano del Castillo. Muchas gracias, Fanel, y buenas noches con todos ustedes. En efecto, esta una ocasión especial. Es el inicio de las celebraciones por el Día Internacional del Agua. Y el agua sabemos todos, y los que no lo saben deberían saberlo, es un elemento fundamental para la vida de los seres humanos, pero la vida en general de nuestro planeta. No es posible concebir la vida en nuestro planeta sin la presencia del agua. Y el agua para nuestro país tiene una importancia muy grande desde nuestra historia, y ahí nos quedan los vestigios de los antiguos peruanos que supieron aprovechar el agua
con los canales, con los andenes, obras que maravillan a muchos científicos y técnicos ahora. Sin embargo, ese conocimiento y esa relación profunda de la población con el agua la hemos ido perdiendo. Entonces es necesario en momentos como este, en que recordamos la importancia del agua, ver que para nuestro país el cuidado del agua revierte una importancia muy grande. Y como bien dijo Fanel, la preocupación en torno al agua no es exclusiva de los varones. Más aún, y esto no es nuevo, desde hace muchos años, organismos internacionales reconocen el valiosísimo e insustituible aporte de las mujeres al cuidado y la gestión del agua. Y esta semana, como ha sido dicho, a través de este espacio conjunto con Guyaricoy, tendremos la ocasión de escuchar y ver a expertas que con su conocimiento y su compromiso nos muestran que este es un tema no exclusivo de ingenieros, y yo diría ni siquiera de ingenieros e ingenieras, sino de la población, y las mujeres, una vez más, aportan su conocimiento, su experiencia, y creo que eso es algo que hay que destacar. ¿Qué tiempo tiene trabajando IPROGA en el Perú? ¿Qué clase de escenarios está cubriendo? ¿Qué aspectos, Laureano? Bueno, IPROGA en realidad empezó a funcionar en la década de 1990. Empezó como un grupo más bien informal que se llamó Grupo Permanente de Estudios sobre Riego, GEPER. Y al cabo de esa experiencia muy rica, muy valiosa, de muchos profesionales con experiencias variadas en la gestión del agua, se acordó la formación del IPROGA como tal, como instituto, como lo conocemos ahora, el Instituto de Promoción para la Gestión del Agua. Y a lo largo de estos años hemos venido realizando distintas labores que tienen que ver con la capacitación en el Perú, pero no solamente a los usuarios, sino también a los técnicos, que tienen que ver con esto que llamamos la gestión integrada de los recursos hídricos, con el análisis, porque hay todavía mucho que conocer respecto del uso y el mejor aprovechamiento y el cuidado del agua, pero también con la generación de propuestas. Hemos acompañado, por ejemplo, desde los 90 la discusión que hubo y que culminó recién en 2009 con la aprobación de la Ley de Recursos Hídricos, pero también de otros instrumentos y, como dijo Fanel en algún momento, también acompañando la reflexión y los esfuerzos desde las bases, desde las microcuencas, desde las subcuencas de hombres y mujeres por cuidar, aprovechar y gestionar mejor el agua, como dijimos, un recurso valiosísimo. Y esto lo hacemos a través de plataformas que hemos impulsado, hemos apoyado, y algunas de las cuales integran IPROGA en distintas zonas del Perú. En el norte tenemos ahí algunas instituciones, una de las más conocidas, más activas, es IRAGER, el Instituto Regional para la Gestión del Agua, que funciona en Piura, pero también tenemos asociados en Lambayeque, en Arequipa, los hemos tenido en Cusco, en Ayacucho y en otras partes del país, porque la preocupación por el agua no es exclusiva de una región. La preocupación por el agua es y debe ser una preocupación nacional. En efecto, el Perú es un laboratorio gigantesco, es un escenario para tratar el agua desde varios puntos de vista, no solamente como elemento natural, filosófico de algunos pueblos, como el pueblo andino, sino también la alimentación, el trabajo de las mujeres y de los varones que trabajan en el campo en esta ruralidad. Y, por supuesto, es materia de preocupación de lineamientos de política que nos tienen que preocupar en esta actualidad que tenemos un poco de crisis. Hay trabajos tendientes a recomendar, digamos, nuevas políticas sobre esto, Laureano. ¿Cómo están yendo en ese trabajo? Sin duda, tal vez una de las cosas más actuales, digamos, en las que venimos trabajando en IPROGA, los asociados tanto individuales como
institucionales, porque PROGA tiene esa peculiaridad. Reunimos asociados como profesionales vinculados a la gestión del agua, pero también instituciones que directa o indirectamente tienen relación con la gestión del agua. Y decía, uno de los temas que seguimos más de cerca es el relacionado con la formación de los consejos de recursos hídricos de cuenca. Hay actualmente 12 consejos que se han creado en el país, en distintas zonas, inicialmente en la costa, pero hemos ido avanzando en otras regiones, particularmente en los Andes, pero se requiere todavía formar mucho más. Y no solo formarlos, sino que estos funcionen y puedan cumplir con las importantísimas labores que la ley y la política de recursos hídricos le señalan, que es el cuidado, la protección, la preservación de las fuentes de agua para los muy distintos usos, porque eso es algo que no hemos dicho. Hemos dicho que el agua es importante para la vida, pero no hemos dicho que el agua sirve para muy distintos usos. El primero y directo es el consumo humano. Debemos los seres humanos ingerir una cantidad de agua diariamente, porque si no, entramos en crisis y nuestro equilibrio físico, químico, biológico se pierde. Pero también los alimentos que consumimos, las plantas, los animales necesitan el agua, pero también para la producción de otros bienes, para la producción de energía eléctrica, por ejemplo, que es lo que nos está permitiendo compartir este programa, necesitamos el agua. Y también para cantidad de procesos industriales. Entonces, la gestión del agua tiene que ser integrada y tiene que darse desde el nivel básico que es la cuenca. Ese es uno de los niveles de preocupación. Perdón. Y el otro nivel tiene que ver con los temas de calidad del agua, que es otro de los graves problemas que tenemos en el país. Para no hablar de las implicancias o efectos que está teniendo el cambio climático en el agua, y ahí abrimos todo un cajón de preocupaciones que tienen que ver con los efectos del cambio climático en el mundo, en el globo, pero en algunos países más que en otros como el nuestro, donde la distribución y por lo tanto el acceso al agua es un tema sumamente inequitativo. La cordillera de los Andes nos ha dado un país maravilloso, pero al mismo tiempo nos genera problemas como que allí donde tenemos la mayor cantidad de población es donde la disponibilidad de agua dulce sea la menor, mucho menor que en el resto del país. ¿Cómo ves la ubicación del Perú en el contexto regional, o sea, América Latina y el Caribe específicamente en el futuro, ¿no? Porque tenemos una geografía totalmente diferente a la europea, a otros tipos de geografías, de tal manera que, entre comillas, recetas o recomendaciones de otros países no son muy válidas en un territorio como el nuestro. Uh-huh. Efectivamente, Henry, y no es solamente un tema de geografía, es también un tema de orografía, porque normalmente, sobre todo los limeños que no conocemos mucho el país, decimos, para ir de Ayacucho a Huancavelica, a ver, en el mapa, hacemos una línea recta y decimos, allá, se llegará en un par de horas, ¿no? Y olvidamos que tenemos los Andes, entonces hay que subir, hay que bajar, pero también tenemos hidrología diversa, zonas donde llueve mucho. Y, por ejemplo, la costa norte del Perú es distinta de la costa central y de la costa sur. En la costa norte tenemos mucha agua, en la costa sur tenemos más bien una escasez. Algunos expertos nos dicen que el sur del país, particularmente la costa sur, es la parte norte del desierto de Atacama. Entonces ahí hay realidades diversas, pero también realidades culturales. Y eso es algo que no solemos mirar. Decimos el Perú es un país biodiverso, pero también la biodiversidad tiene que ver con la diversidad de culturas. Y entonces no solamente es un tema de lengua, que muchos hablamos español, pero otros hablan quechua, otros hablan aymara, otros hablan las lenguas de las poblaciones amazónicas, pero es también un tema de culturas distintas. ¿Cómo nos acercamos al agua? Y esto lo vemos claro en el lenguaje. Para muchos de nosotros el agua es un recurso natural. Para la población andina y amazónica, el agua no es un recurso, es parte
del mundo, parte importante de la vida de estas poblaciones. Entonces, pensar en fórmulas de otros países es difícil. Ahora que tenemos problemas, por ejemplo, de subida de precio del maíz amarillo duro, del trigo, en parte por la guerra entre Ucrania y Rusia, nos damos cuenta que el nuestro no es un país como Argentina, como Estados Unidos o como las planicies de Rusia. El nuestro es un país muy accidentado y donde es muy difícil producir estos trigos y estos granos. Entonces ahí hay que pensar en soluciones adecuadas a nuestras distintas realidades nacionales. ¿Qué siente el corazón cuando estás en el interior del país viendo estas cosas, Laureano? Yo diría dos cosas. De un lado, un maravillarse permanentemente de la sabiduría de los antiguos peruanos y de los actuales peruanos, porque no se trata solamente de vivir mirando el pasado, las grandes cosas que hicieron no solo los incas, porque los incas vinieron y se asentaron sobre la base de civilizaciones muy desarrolladas en el uso del agua, la artesanía, la orfebrería, etcétera, sino también de los pobladores actuales, ¿no? Y una reflexión, por ejemplo, muy actual. ¿Cómo es posible que entre los años 70 la población del Perú haya crecido tanto, ¿no? Somos ahora alrededor de 33 millones de peruanos, que la población rural se ha reducido, pero sin embargo la producción de alimentos no solamente se haya mantenido, sino que haya aumentado para seguir dando de comer a millones de peruanos. Eso lo hacen los pequeños agricultores, como se dice ahora, la agricultura familiar. Entonces, este país no deja de asombrarnos, no deja de maravillarnos por ese conocimiento ancestral, pero también esa capacidad de adaptación de los hombres y mujeres del Perú, sobre todo los agricultores y campesinos. Pero por otro lado, también mirar el país nos produce preocupación y tristeza, porque según cifras del Ministerio de Agricultura, el 97% del total de las unidades agropecuarias, es decir, las chacras, las fincas que hay en el país, están constituidas por lo que se llama ahora la agricultura familiar. Pequeños y medianos agricultoras y agricultoras, comuneros, comuneras. Y las políticas, por lo menos desde hace 30 años, han mirado más a la pequeña porción que se dedica a la agroexportación y ha logrado resultados espectaculares, pero ha dejado de lado a ese 97% de productores. Entonces, por eso digo que nos genera preocupación, nos genera algo de dolor y la necesidad de entonces pensar en políticas que atiendan a esta población rural, que es por último la que nos está dando de comer. Gracias, Henry. Hemos hablado mucho en estos minutos de los Andes, de la costa, del mundo rural, pero no hay que olvidar que el cuidado del agua, la preservación de un recurso vital, como decíamos desde el inicio, no es un problema o una preocupación solamente del mundo rural. A nosotros, los pobladores de las ciudades, que aprovechamos el agua básicamente por lo que hacen o dejan de hacer los pobladores rurales, nos toca una responsabilidad fundamental en cómo la usamos y cómo no la mal usamos, porque estamos muy acostumbrados a tener el agua, abrir el caño y tener el agua, y la desperdiciamos, la contaminamos, la usamos mal. Entonces, en este Día Mundial del Agua hay que ver que la preocupación por el agua es una preocupación de todos, hombres, mujeres, niños y ancianos, porque todos somos usuarios del agua. Y cuando el agua escasee, cuando el agua sea más escasa porque la contaminamos o por el cambio climático, allí nos vamos a acordar de lo que no hicimos. Y creo que todavía estamos a tiempo de hacer muchas cosas para cuidar el agua. Muchísimas gracias, Henry, y buenas noches. Bueno, digamos, estas han sido las palabras inaugurales del presidente del Instituto de Promoción para la Gestión del Agua, arrancando la semana. Y como decíamos, es la Semana del Agua y son las mujeres del agua las que van a hablar. Están participando varias asociadas del IPROGA. Una que fue asociada, pero que ya no lo es Nicole Bernex.
una geógrafa, científica, profesora de la Universidad Católica, una estudiosa de mucha nota que ha estado muy contenta de participar en esta actividad. Está también Carmen Felipe Morales Basurto. La doctora es conocida justamente no solo por su empeño en la cuenca del Lurín, sino porque está aplicando todos sus conocimientos en su propia chacra, ¿no? Y nos puede enseñar a partir de la práctica todo lo que se puede hacer con el agua y con el suelo, porque ella es especialista en ese tema. Tenemos la presencia de Nilda Varas, que hablará sobre las prácticas de las comunidades y cómo se está desarrollando ahí esta gestión del agua, especialmente en las comunidades del sur. Tenemos a Teresa Oré, que hablará también sobre esta temática de la gestión del agua en la costa, especialmente el caso de Ica. Bueno, ellas están invitadas y todas son asociadas del IPROGA. Así, está Ana María Acevedo, que es la especialista en agua potable y saneamiento, y que también es asociada del IPROGA y que tiene que ver con esa parte del agua, ¿no? El agua potable y saneamiento es también toda una especialidad que tiene que ver con las necesidades de las poblaciones rurales y de las zonas urbano-marginales que hasta ahora todavía no son atendidas totalmente, ¿no? Por el Estado, a pesar de que ser el agua un derecho humano importante. Entonces, ellas son las mujeres del agua que esta semana nos darán sus visiones, sus versiones, su experiencia, y podemos reflexionar al respecto de la gestión del agua en esta semana. Eso es lo que podría decir. Sí. Está también la ingeniera Laura Silva y Angelita Jaramillo. Ah, sí. Bueno, ellas también han estado, sí, invitadas, y supongo que van a continuar en el proceso del programa, porque el programa puede alargarse incluso un poco más, porque tenemos más mujeres también en el programa. Angelita Jaramillo es, digamos, responsable de las comunicaciones en el Consejo de Recursos Hídricos del Chirilú, y es una experta comunicadora en los temas del agua. Tiene un programa en Radio Santa Rosa que lo mantiene cada miércoles y es alguien muy diversificada en el tema. Y en el caso de Laura Silva, es especialista precisamente en lo que es siembra y cosecha del agua, está trabajando en agrorural y tiene también una experiencia importante que aportar. Digamos, si la semana no alcanza, alargaremos un poco más y habrán más personas. Tenemos a Francis Cárdenas, tenemos otras mujeres que están, Betty Chatata, Ana Angulo, o sea, tenemos muchas mujeres en el IPRO que pueden seguir cubriendo medio año si es posible. Bueno, es lo que podría decir. Gracias, Laureano. Le agradezco muchísimo, Fanel. En realidad, este es un esfuerzo importante de IPROGA para poder nutrir de contenido a la comunicación que tenemos nosotros como medio de prensa y comunicaciones, y como preocupación auténtica de eso que dijo Laureano muy bien, que es propuestas para que la gente pueda salir de lo estacionario que somos, a veces por la falta de no ver bien ni conocer lo que tenemos que hacer en nuestro país, en la sociedad que está cambiando aún después de la pandemia, que es otro tema que no hemos tratado, pero ahí está. Habrá la oportunidad, Laureano, Fanel y también Ruby, de poder poner estos temas en actualidad en cualquier momento y trabajarlos, ¿no? Gracias. Definitivamente muy contento porque tenemos cantidad de amigos y amigas, creo que un ramillete de mujeres que realmente van a dar bastante significado a lo que el agua es vida. Y muchas gracias más bien a todos nuestros invitados por estar con nosotros en este programa Huyarico. Muchísimas gracias a ustedes. Buenas noches, y confiamos que la semana con ese grupo de profesionales, de ingenieras y doctoras, va a salir bastante bien y va a convocar mucha atención y participación de los oyentes y televidentes. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias. Buenas noches. Bien, muchas gracias. Buenas noches.
Hasta pronto.